Bueno, y fíjese usted que en 4 días suma el peso una caída de 5% ante el dólar. Vamos a platicar con Juan Musi, director general de CIE Estrategias, y a quien saludo con mucho gusto, como siempre. Juan Musi, ¿cómo te va? Te saludamos con gusto, Sergio y yo. Hola, Juan, ¿cómo estás? Saludo con más gusto, Sergio, Lupita, qué gustazo saludarlos, y una felicitación, Sergio, por tu intervención en el debate, de verdad. Te lo agradezco. Como siempre, muy bien, mi querido Sergio, un fuerte abrazo. Gracias, Juan. Cuéntanos, ¿cuáles son los factores? Hace apenas una semana y media, estábamos viendo un peso muy fuerte que estaba ya llegando al nivel de 18 y estaba a punto de entrar, de hecho entró muy brevemente a niveles de 17.90 y tantos por dólar. ¿Qué pasó que ahora estamos viendo pues cifras tan elevadas, cifras por ejemplo en ventanillas bancarias de 19.25 y en el mercado interbancario de 18.84? ¿Qué pasó? Pues miren, Sergio, Lupita, yo la verdad es que hace relativamente poco, justamente cuando hace 10 días que como bien comentas el peso rompía los 18 pesos, estaba por debajo a 17.90, escribía yo y también comentaba yo en los medios que me extrañaba mucho la fortaleza del peso faltando tan poquito para las elecciones, ¿no? Y que los factores que contribuían a esa fortaleza temporal del peso, el que más pesaba, era pues este optimismo sobre que pronto se lograría un acuerdo en materia del Tratado de Libre Comercio. Entonces, de alguna forma el peso estaba guardando todas las buenas noticias, quizás además de que se incorpora el hecho de que se pueda cerrar una negociación favorable para México en el TLC, también que las tasas en Estados Unidos ya nada más van a subir 2 veces más, que el propio Banco de México también ha hecho una muy buena gestión administrando la política monetaria, pero me extrañaba mucho que a 70 días, 73 días, para ser exacto, de la elección, pues el peso estuviera por debajo de 18 pesos en aquel entonces, te hablo hace 7, 8 días, y hemos visto cómo casualmente se empieza a acercar la elección, viene el debate, y mucha gente me ha estado preguntando, oye, ¿tiene que ver lo que pasó o ya empieza a sentirse el efecto de que el candidato de Morena sigue encabezando las encuestas, y como es el candidato que no le gusta la inversión, el candidato que no le gusta los mercados, ya está empujando el tipo de cambio para arriba? Yo te diría con mucha objetividad, creo que de momento es muy poquita la contribución que tiene el efecto AMLO o el efecto que pueda tener este candidato sobre el tipo de cambio, porque en los mismos 10 días las monedas en general se han depreciado contra el dólar cerca de entre 3 y 3,5%. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Que el rendimiento del bono a 10 años, producto de que la inflación está repuntando, está aumentando. Prácticamente el bono a 10 años ya está a 3%, viene de estar a 2.75. Entonces, esta subida en el bono de 10 años, producto del repunte de la inflación, provoca que mucho dinero que está fuera de Estados Unidos se regrese. Entonces la moneda que se fortalece es el dólar y se debilitan las emergentes, por ejemplo el peso colombiano, chileno, mexicano, etcétera. Entonces yo sí explicaría que más o menos de esta devaluación de 5%, como apuntaba Lupita, 5.5 para ser exacto, 3.5 va en línea con el resto de las monedas del mundo. ¿Qué explica el otro 2% del peso, que por cierto sí es la más perdedora en los últimos 10 días? Pues puede ser que sí ya empiece a permear este efecto de las elecciones, y también puede ser que algo haya puesto nervioso el hecho de que Trump haya vuelto a condicionar el TLC a temas migratorios, en donde en el estilo del presidente Trump vuelve a ligar un asunto comercial con un asunto de migración, ¿no? Entonces yo sí creo, y con toda objetividad lo digo, que sí va a tener repercusiones el efecto AMLO, el efecto de que sigue encabezando las elecciones. ¿Por qué? Pues porque las cosas que dice, si las lleva a cabo, pues desde luego van a ahuyentar el dinero y van a ahuyentar a los capitales y van a provocar un aumento en el tipo de cambio. Si esto ya lo estamos viendo, no estaría yo tan seguro, y más bien yo pues quería explicar y compartir con su auditorio que este movimiento del peso obedece más a temas de alza de tasa de interés en Estados Unidos que a un tema local y electoral. Bueno, pues qué interesante este análisis, Juan, porque sí ya se estaba leyendo de otra manera. Oye, ¿y cómo vamos a ver entonces el comportamiento de nuestra moneda frente al dólar en los próximos meses? ¿Tú cómo ves? ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es el escenario que vislumbras? Mira, es bien complicado saber, Lupita, si se va a subir 1 peso, 2 pesos o 3. Yo lo que sí creo es que los escenarios que tenemos enfrente es, sí, primero, quién sigue encabezando las encuestas, y si de plano sigue por un margen tan amplio encabezando las encuestas el candidato Morena,
seguramente va a poner nervioso a los mercados y va a subir el tipo de cambio. En nuestro estimado, pues esto podría ser sí por arriba de los 19.50. Otro es después de la elección, quién gane, ¿no? Y eso podría también adicionalmente subirlo un poquito. Y por tercer y último factor es el que gana, si gana con mayoría, es decir, es un presidente con fuerza o es un presidente con el Congreso dividido. Entonces, pues ahí tienes varios escenarios en donde se te puede subir el peso, 1 peso, 2 pesos o 3 pesos. De cualquiera de los 3 escenarios de los que te estoy platicando, pues habrá que ver de todo lo que se dice que va a hacer, si realmente lo va a hacer o no. Por ejemplo, si llega a la presidencia, AMLO concretamente, y se quita ya con los temas del aeropuerto, y se quita ya con los temas de la reforma energética, y no habla de congelar la gasolina, por Dios, hoy que casi el petróleo está cerca de los $70 por barriles, cuando menos puedes congelar los precios de la gasolina y mucho menos bajarlos, ahora que ha estado sube y sube el petróleo, pues entonces el tipo de cambio seguramente se tranquilizará. Pero si llega a la presidencia, llega con mayoría, y por decirte algo, cumple estas 3 amenazas y las implementa, pues seguramente veremos un mercado cambiario muy desordenado, y tendría que incluso reaccionar el Banco de México subiendo tasas muy rápido. O sea, depende de muchísimos factores, pero yo lo identificaría por esos 3. ¿Quién sigue encabezando las encuestas cerca de la elección? ¿Quién gana la elección? Y luego si el que gana la elección lo gana con mayoría. Y bueno, pues luego empezar a ver si estas propuestas se moderan o si se implementan. Juan Musi, director general de Sí Estrategias, gracias por hablar con nosotros. Como siempre, un placer, les mando un abrazo con mucho cariño a ambos. Gracias. Gracias, buenos días, Juan.